No, no me parece correcto. Bueno, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento, como siempre, porque estéis aquí en esta rueda de prensa en la que el Grupo Socialista esta mañana quiere mostrar su preocupación por la actitud de Bellido, que en estos últimos días estamos viendo cómo sus declaraciones, pero también su acto, ha tomado una decisión, y es que prefiere ser alcalde del Partido Popular y alcalde de Casado antes que alcalde de Córdoba y de los cordobeses. Se está olvidando de las necesidades y, sobre todo, de la situación social y económica sin precedentes por las que atraviesa nuestra ciudad. Y se está dedicando en esta última semana a hacer mérito ante Casado en esa operación política de bloqueo continuo en la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular y en esa campaña política contra el Gobierno de España, en la que el Partido Popular lleva haciendo méritos desde el minuto 1 de la crisis sanitaria. Miren, todos saben perfectamente que estamos ante un momento totalmente excepcional, un momento que exige la búsqueda de soluciones que además tienen que cumplir una serie de requisitos que son fundamentales. Por un lado, que cumplan con la legalidad vigente, y el marco actual de esa legalidad vigente es una ley del Partido Popular, una ley que elaboró y aprobó el Partido Popular, que aplaudió en su totalidad todos los alcaldes y concejales del Partido Popular y que ha defendido también a ultranza el señor Bellido. Esa ley que desde el 2012 nos tiene maniatados a los ayuntamientos. Y esa legalidad vigente hay que cumplirla, pero también hay que cumplir con la celeridad, con la inmediatez. Las medidas que se tomen, las soluciones que se pongan sobre la mesa, tiene que ser la de la movilización de los recursos ahora. Ahora, porque la situación de crisis social y económica por la que atraviesa nuestra ciudad y sus consecuencias puede que dentro de unos meses, si no movilizamos esos recursos, ya no tenga remedio. Y en esa búsqueda de soluciones ha habido un proceso de negociación, un grupo de trabajo al que se le ha dedicado muchísimo tiempo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de España a través del Ministerio de Hacienda, solo con un objetivo, que era el de movilizar los recursos económicos que nos permitieran desde los ayuntamientos poder reactivar la economía y, sobre todo, poder seguir garantizando a través de las políticas de bienestar que nadie se quede atrás. Una reactivación económica también para las empresas, con sectores de actividad que en estos momentos o bien están paralizados o están muy débiles. Y unas políticas de bienestar que le lleguen a las familias, que le lleguen a los cordobeses, que lo están pasando mal en este momento y que lo van a pasar peor si no actuamos en los próximos meses. Porque no debiéramos de consentir que ningún cordobés se quede atrás en esta situación, ni que tenga unas necesidades básicas que no estén cubiertas. Y en esa movilización de recursos económicos, que en este momento yo les quiero recordar que están en la cuenta del banco, que están en una cuenta paralizada, estamos hablando que en el caso de la ciudad de Córdoba, los recursos con los que cuenta el ayuntamiento de esos remanentes son 19 millones de euros. Y quiero recalcar la cifra, 19 millones de euros y no 22,5, como le he escuchado al señor Fuentes y al señor Bellido, porque esa cifra, 19 millones de euros, es la que ha comunicado el Ayuntamiento de Córdoba al Ministerio de Hacienda. Yo quiero recordarle que 3,5 millones están comprometidos, con lo cual también seamos transparentes en esas cifras con las que estamos hablando. Estamos hablando de esos recursos económicos, insisto, 19 millones de euros que ahora mismo están en el banco y que la movilización de esos recursos económicos nos permitiría poder dar respuesta a algunas de las necesidades que tiene la ciudad de Córdoba. Estamos atravesando, insisto, una situación de crisis totalmente excepcional, con niveles de desempleo preocupantes, con sectores económicos que están muy debilitados, con una situación de pobreza en la que, desgraciadamente, ya no hablamos solo de esos 3 barrios donde siempre le poníamos el foco, esta situación se ha extendido al resto de la ciudad. Y esta situación, insisto, exige responsabilidad, exige altura de mira y exige también la búsqueda de soluciones. Y ante esto, sin duda, el Grupo Socialista está empeñado y va a seguir empeñado en que se usen todos los recursos que necesitamos en este momento. El Grupo Socialista está empeñado
en esa búsqueda de soluciones. Insisto, está muy preocupado porque el Gobierno municipal y especialmente el señor Bellido en sus declaraciones está haciendo todo lo contrario de lo que Córdoba necesita en este momento. Insisto, olvidándose de la responsabilidad que tiene como alcalde de la ciudad, de esa defensa y esa búsqueda de soluciones en los intereses generales de la ciudad y haciendo méritos ante el Partido Popular de Casado. Y sí le digo con toda contundencia, el Grupo Socialista estaría dispuesto a trabajar con el Grupo Popular, con el Grupo de Ciudadanos, con el Gobierno municipal, para hacer posible que Córdoba se acogiera al acuerdo del uso de remanentes. Y les voy a dar algunos motivos. Esto no tiene que ver con que este acuerdo lo haya firmado un Gobierno progresista con una Federación Española de Municipios y Provincias. Los motivos por los que el Grupo Socialista ve con buenos ojos que Córdoba se acoja al uso de remanentes tienen que ver con motivos que voy a intentar explicar. En primer lugar, porque no estamos sobrados de recursos económicos en esta ciudad y necesitamos esos recursos para que se reactive esta ciudad económica y socialmente. Acogerse al acuerdo permitiría que el Ayuntamiento de Córdoba pudiera participar en el reparto del fondo de 5.000 millones de euros que el Gobierno de España pone a disposición de los ayuntamientos. Y me gustaría también aclarar una disponibilidad que no tiene precedentes. Jamás se ha hecho un reparto de fondos, más allá de lo que mi memoria me abarca, que es el Plan E, 2008-2009, nunca han participado los ayuntamientos en ese reparto de fondos. Esto le permitiría a Córdoba conseguir hasta 7 millones de euros, como mínimo 7 millones de euros. 7 millones de euros a fondo perdido que nos permitirían reactivar nuestra economía, cubrir las necesidades básicas de muchísimos cordobeses y además se haría de manera inmediata. Esa disponibilidad de dinero y en fracciones estarían disponibles para el Ayuntamiento de Córdoba desde septiembre del 2020 hasta finales del 2021. Un dinero que viene a fondo perdido para la ciudad de Córdoba, que no tiene que devolver, y que esa inmediatez es la que le daría fundamentalmente utilidad a esos recursos económicos. Miren, acogerse al acuerdo del uso de remanentes permiten que salvemos a una empresa municipal como Aucorsa, porque nos permitiría participar en el fondo de compensación de las empresas públicas de transporte urbano. Estamos hablando de un fondo que aborda 400 millones de euros y que a Córdoba le pueden corresponder en torno a 4 millones de euros. 4 millones de euros que vendrían a salvar a una empresa que en estos momentos tiene un déficit aproximadamente de 500.000 euros al mes. Es decir, creo que merece la pena y este sería un motivo más. Pero es que además acogerse al acuerdo del uso de remanentes permitiría que el Ayuntamiento de Córdoba pudiera participar también en el Fondo Europeo de 72.000 millones de euros, convirtiéndose en un sujeto de desarrollo que pudiera presentar proyectos que reactivaran la economía cordobesa. Acogerse al acuerdo del uso de remanentes, además, es compatible con el uso del superávit durante el año 20 y con cargo al ejercicio 2019. Es más, acogerse al acuerdo permitiría que en el uso de los superávit del 2019 el tiempo de ejecución de esas inversiones no fueran solo de 12 meses, sino que se alargaran hasta 24. Acogerse al acuerdo del uso de remanentes garantizaría que en los próximos 10 años Córdoba recibiera no solo esos 19 millones de euros, sino los intereses con cargo a ese préstamo. Porque además, cuando vuelvan ese dinero, se va a poder invertir en aquello que necesite la ciudad. Acogerse al acuerdo del uso de remanentes nos libera del cumplimiento de la regla de gastos durante este ejercicio, durante el ejercicio 2020. Y acogerse al acuerdo del uso de remanentes nos garantiza que vamos a seguir recibiendo las entregas a cuentas de la PIE sin tener en cuenta la caída de ingresos, sin que se contemple esa caída de ingresos que a nivel de la Administración General del Estado está dando muchos quebraderos de cabeza. Por eso, insisto, esos son los motivos por que el Grupo Socialista solo encuentra ventaja para que esta ciudad, para que su ayuntamiento se acoja al acuerdo. Pero, sin embargo, lo que nos hemos encontrado en las últimas semanas es un alcalde, señor Bellido,
que está demostrando su miopía política, donde no ve más allá del rechazo frontal a este acuerdo, colocándose, insisto, más allá de las circunstancias y las necesidades de la ciudad de Córdoba y colocando por delante los intereses de Casado y del Partido Popular, haciendo todo lo contrario a lo que obliga esta situación. Y además, si me lo permiten, utilizando también argumentos muy débiles y demasiado partidistas. Argumentos débiles porque contra el acuerdo ha usado uno de los argumentos, y es que este acuerdo ataca la autonomía local. Y yo quiero recordarle que este acuerdo lo que hace es respetar una ley vigente, que es la ley de Rajoy, la ley del Partido Popular, que, insisto, aspiramos a modificar, porque entendemos que, además, desde que se puso en marcha esta ley, lo que ha ido creciendo cada vez más es ese antimunicipalismo que lleva el texto detrás. En este momento, lo que se exige es que cumplamos la legalidad vigente, que tengamos garantías jurídicas para que los recursos económicos que se pongan a disposición de los ayuntamientos no sean recurridos. Y en esa búsqueda de soluciones entendíamos, insisto, que el cumplir con la legalidad vigente era totalmente incondicional. Otro de los argumentos que ha utilizado el señor Bellido es que el Gobierno de España incauta, incluso han utilizado algo que me parece gravísimo, como es la palabra robar, los remanentes al ayuntamiento. Miren, para incautar lo que ha hecho la ley del Partido Popular durante todos estos años, que ha obligado que los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, tenga 19 millones de euros en el banco y que además no los pueda mover. Ese dinero sí que estaba incautado, ese dinero sí que estaba paralizado. Y otro de los argumentos es que el Gobierno de España lo que quiere con este acuerdo es financiarse con los ahorros del ayuntamiento. Yo les vuelvo a explicar, y ahí están todos y cada uno de los datos del Gobierno de España y especialmente del Ministerio de Hacienda. El Gobierno de España en este momento está acudiendo a operaciones de préstamo que los intereses son negativos, con lo cual no necesita el dinero de los ayuntamientos. El Gobierno de España lo que sí tiene es una máxima preocupación y un objetivo, y es el de movilizar esos recursos económicos que necesitamos en este momento. Les decía, argumentos débiles, pero argumentos también muy partidistas. Se le ve el plumero de cómo intentamos seguir haciendo méritos ante Génova, ante el Partido Popular y especialmente ante Casado. Otro de los argumentos es que para seguir dando continuidad a ese bloqueo que ha hecho el Partido Popular desde el minuto 1, es que no se presente ni una sola alternativa. Yo entiendo que cuando alguien está en desacuerdo con un texto, podría hacer un poquito de trabajo y poner una alternativa sobre la mesa. Y además, de las explicaciones de estos últimos días, ya me parece hasta un insulto a la inteligencia de quienes representamos también a los cordobeses, en este caso desde el Grupo Socialista, porque nos intenta tomar por tontos. Bellido debería haber leído el decreto y saber que es compatible acogerse al acuerdo del uso de remanentes con el uso del superávit del 2019. Por cierto, que para hacer lo mismo que hizo con el superávit del 2018, que es abonar 28 millones de euros amortizando la deuda, para eso, insisto, no hace falta que haga ninguna declaración porque se queda ya sin credibilidad política en el momento en el que esa falta de gestión y esa falta de capacidad para poner proyectos sobre la mesa y garantizar que esos 28 millones de euros se quedaban en la ciudad de Córdoba y se dedicaban a inversiones no hacía falta. Insisto, una falta de gestión y una falta de capacidad a pesar del batallón de cargos que siguen a sueldo de este Ayuntamiento de Córdoba, que en momentos de una situación tan excepcional como la que estamos viendo, desde luego su utilidad no se la vemos por ningún sitio. Y además, si fuera inteligente, el señor Bellido también se acogería a este acuerdo, entre otras cosas porque le salva su mala gestión durante todos estos meses. Sabe perfectamente que no puede ni siquiera en estos momentos utilizar el superávit y le voy a explicar por qué. Así que, insisto, no es incompatible acogerse al acuerdo del uso de remanentes con el uso del superávit para 2019. Entre otras cosas, les decía, nos toma por tontos porque él sabe perfectamente que no va a poder usar el superávit del 2019. Lleva 13 meses de gobierno, lleva 13 meses de alcalde y 13 meses incumpliendo el periodo medio de pago. Es decir, 13 meses en los que aquellas empresas
que trabajan con el Ayuntamiento de Córdoba están cobrando más tarde. Y él sabe perfectamente, o debería de saberlo, que esta situación lo inhabilita para poder utilizar el superávit del 2019 y poder ejecutar inversiones con cargo a ese superávit. Esa es la realidad. Insisto, argumentos débiles, argumentos partidistas, falta de sensibilidad con respecto a la situación que tiene en este momento la ciudad y poner por delante sus intereses y su carrera de méritos ante el Partido Popular y ante Casado antes que los intereses de esta ciudad. Así que desde el Grupo Socialista le vamos a seguir pidiendo al señor Bellido que recapacite, que ejerza de alcalde de Córdoba y de todos los cordobeses y cordobesas, que deje de hacer méritos ante el Partido Popular y Casado, que practique aquello que él muchas veces pone de ejemplo, como es el alcalde de Málaga, que pone por delante su ciudad que las consideraciones de su partido político. Le vamos a seguir pidiendo que se acoja al acuerdo del uso de remanentes, que sume esos 11 millones de euros, es decir, 7 millones que vendrían del reparto de los 5.000 millones más los 4 millones del caso de la ayuda a las empresas de transporte, que sume esos 11 millones de euros a los recursos que necesita nuestra ciudad en estos momentos, que participe en las ventajas de este acuerdo tiene para la ciudad de Córdoba, que movilice esos 19 millones de euros que en este momento están totalmente paralizados en una cuenta corriente y, sobre todo, que haga lo que necesita esta ciudad, que en eso, desde luego, va a encontrar al Grupo Socialista y estoy convencida que al resto de la corporación, porque se trata en este momento de la búsqueda de soluciones que nos permitan la reactivación económica y social que necesita nuestra ciudad. Y hasta aquí, y estoy a vuestra entera disposición. Que echa de menos que la señora teniente alcalde pues se pronuncie sobre el acuerdo de la FE y tiene la misma sintonía con Ciudadanos a nivel nacional. Hombre, creo que dentro de cada una de las formaciones políticas, sobre todo aquellas que tienen una cultura municipalista y tienen un recorrido municipalista, el documento es un buen acuerdo, pero yo también les digo, es un acuerdo que puede ser mejorable y yo espero que desde aquí hasta su debate y su convalidación en el Congreso de los Diputados pueda haber algunos elementos de mejora, sobre todo contemplando aquellos ayuntamientos en los que no tienen remanentes positivos, tienen remanentes negativos y en este momento, si no fuera acudiendo a un fondo de compensación desde las diputaciones provinciales, sería muy complicado que pudieran participar. Insisto, creo que hay matices que debieran de analizarse. Y en ese análisis entiendo que hay que buscar fórmulas para que esté garantizada la convalidación y la búsqueda de acuerdos también serviría para buscar más apoyo en la convalidación. Yo creo que cada formación política tiene que hacer un análisis riguroso de cómo le afecta esto a los ciudadanos, los que tienen gobiernos municipales precedidos por estas formaciones políticas. Creo que hay que poner los intereses de los ciudadanos y las necesidades que tienen en este momento los municipios por delante de los intereses partidistas. Y yo en eso espero, no solo en la formación que usted acaba de nombrar, sino en todas, que se haga ese análisis riguroso y que desde esa crítica constructiva, no la del no por el no, que es lo que ha hecho el Partido Popular hasta ahora, no la de no presentar ni una sola alternativa a las propuestas que ha sido acordada entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda, sigamos sumando. Sobre todo porque me parece que es un paso fundamental. Es la primera vez que los ayuntamientos se sientan de tú a tú con el Gobierno de España para hablar de cómo se reparte ese fondo extraordinario. Es la primera vez en la que hay un acuerdo en que hay que matizar y hay que modificar en un futuro lo antes posible esa ley del Partido Popular, esa ley Montoro. Pero mientras tanto, la necesidad y la urgencia exige la movilización de los recursos y eso y no otra cosa es lo que persigue este acuerdo. En el acuerdo que se ha aprobado entre la FREN y el Ministerio de Hacienda, el PSOE se ha quedado solo con los votos a favor solo suyos
y lo votan en contra del resto de los grupos políticos, incluso la abstención de su socio de gobierno, Izquierda Unida y Podemos. ¿No cree que es el PSOE el que está anteponiendo sus intereses? Bueno, lo que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias es poner sobre la mesa y con mucha claridad cuáles son las necesidades que tienen ahora mismo los ayuntamientos y, sobre todo, de qué manera pueden ayudar los ayuntamientos y la movilización de estos recursos a la reactivación económica y social. Insisto, en un marco que tiene que cumplir dos características. El cumplimiento de la legalidad vigente, nos guste o no nos guste, lo que hoy está vigente es esa ley que impide que los ayuntamientos puedan usar los remanentes y había que buscar una fórmula para que esos remanentes se movilicen y, sobre todo, la celeridad, la utilidad de que esos recursos se movilicen en este momento y no en otro. El acuerdo, yo vuelvo a insistir, es un acuerdo voluntario al que se acogerán aquellos ayuntamientos que quieran. Un acuerdo que, insisto, no es incompatible con el uso del superávit del 2019. Y con el paso del tiempo, yo estoy convencida que va a haber más formaciones políticas que estén en el acuerdo que fuera del acuerdo, respetando en todo momento las decisiones que tomen cada uno de los equipos de gobierno, insisto, porque es un acuerdo voluntario. Pero es que el acuerdo lo que suma son ventajas, porque sigue siendo igual de compatible con el uso del superávit y lo que puede es cumplimentar y mejorar y ampliar los recursos. Eso es lo que ha movido a los alcaldes y alcaldesas que están ahora mismo representándonos a todas las corporaciones municipales en la ejecutiva de la FEN. Es verdad que ha habido ahora mismo solo un grupo que ha hecho un voto positivo, pero también es verdad que solo ha habido un grupo que haya hecho un voto negativo. El resto están en la abstención. Con lo cual, me gustaría ver Partido Podemos e Izquierda Unida han sido una abstención, que es de lo que usted me ha hablado. Bueno, si me deja, termino de contestarle. Como me ha hablado de los socios de gobierno, por eso le estoy haciendo la referencia a los socios de gobierno, que es el Partido Popular e Izquierda Unida. E insisto, ¿a qué aspiro? A que ese acuerdo vaya a más y a que sea posible seguir sumando formaciones políticas el día en el que toque debatir la convalidación de ese decreto en el Congreso de los Diputados. Y si en ese recorrido hay que modificar y ampliar algunas de las cuestiones, porque sean fruto de ese espacio de trabajo y de negociación, bienvenidos sean. Lo que yo creo que ha habido un primer momento en el que hemos sido capaces, desde la legalidad, de empezar a darle la vuelta a esa imposibilidad que tenían los ayuntamientos de hacer uso de esos recursos. Y en eso yo estoy satisfecha de que el Grupo Socialista haya puesto toda la carne en el asador para hacer posible un acuerdo de estas características. Insisto, un buen acuerdo, pero siempre mejorable. Nada más. Muchas gracias. Ahora que retomamos la normalidad, tenemos algo que decirte desde el comercio local. Seguimos contigo. Seguimos contigo. Seguimos contigo. Y nos gustaría que siguieras confiando en nosotros. Apuesta por el desarrollo de tu barrio y de tu pueblo. Apuesta por el comercio local de Córdoba. llénate de vida, llénate de Córdoba. Es un mensaje de Iprodeco, Diputación de Córdoba.